vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado El poder de la presencia de Dios. Bueno, quiero hacer una pequeña anécdota respecto a lo que una persona que tenía muy de cerca las acciones de Napoleón decía de él. Solamente puedo decir que su presencia en el campo de batalla supone una gran diferencia. Es como si hubiese 4,000 hombres más o 40,000 hombres más, nada más con la pura presencia de Napoleón. Bueno, ¿por qué comento esto, mis amados? Porque la presencia de un un líder fuerte, pues tiene un aspecto, tiene un efecto poderoso en la gente a la que está liderando. Ahora quisiera que llevaras esto a la condición de Dios. ¿Cuánto mayor es el impacto de tener el poder de la presencia de Dios en nuestras vidas? Eso tiene que generar en cada uno de nosotros algo excepcional. ¿Por qué? Porque si la presencia de Dios está contigo, nosotros hemos declarado lo que Josué 1, 5, 7, 8 y 9 dice cada semana, ¿verdad? Que Él estará con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. Solamente debemos esforzarnos, ser valientes y cuidar de hacer lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia nos enseña. Y bueno, en ese sentido, mis amados, cuando nosotros nos aseguramos de hacer lo correcto, pues Dios está con nosotros. A la verdad es que en todos nuestros corazones hay un hambre espiritual que solo puede ser satisfecha por la presencia del mismo Dios. Eh, nosotros hemos sentido ese vacío existencial cuando Dios no está en el lugar que le corresponde, en lo más profundo de nuestro ser. ¿Y todo esto por qué? Miren, porque por su pecado, Adán y Eva perdieron el sentido de la presencia de Dios en sus vidas. Y desde entonces, pues la presencia de Dios ya no fue conocida como lo era antes. Recuerden que en el jardín de Edén, Dios prácticamente se hacía presente en la vida de esos primeros seres que creó Dios y les hablaba, tenía una comunión muy estrecha con ellos, hasta el día en que por desobediencia hicieron lo que Dios les había pedido que no hicieran, ¿no? Que ese es el pecado realmente, la desobediencia. Entonces, a partir de allí, Dios los expulsa del paraíso. ¿Por qué? Porque simplemente ellos pierden de alguna o de otra manera la condición del sentido de la presencia de Dios. Tan es así que decidieron esconderse de Dios, porque ya no, al momento de tener la situación del pecado, pues ya no se sentían a gusto, ya no se sentían seguros por la misma situación que el pecado trae a nuestras vidas. Dios es santo y todopoderoso. Eso lo tenemos que tener ya muy claro. Entonces, no podemos dar por supuesta su presencia solamente porque sí, solamente porque nosotros digamos que Dios está en nuestras vidas. No. Recordemos que es solo por medio de la cruz y la resurrección de Jesucristo que se hace posible eh, la condición de que Él ha abierto un camino a la presencia de Dios. Juan 14:6 es muy claro cuando nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, nosotros tenemos ese acceso ahora a la presencia de Dios. Efesios 3:12 es muy claro también cuando dice que tenemos acceso con seguridad y confianza hasta el trono de la gracia. Por lo tanto, allí es a donde tenemos que experimentar la presencia de Dios. Esa búsqueda del día a día, esa necesidad que tenemos de encontrarnos cara a cara con el Señor a través de nuestras oraciones, de nuestras plegarias, del estudio de su palabra, de los cánticos de alabanza, de adoración, pues es ahí a donde estamos en ese lugar santísimo para la gloria y honra de Dios. Amén. Y también porque pues se ha habilitado la presencia del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Recordemos que ahora ustedes y yo, al momento de recibir por fe
la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y declararlo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, pues ahora somos el templo del Espíritu Santo, el mismo templo de Dios. Dice que Él no va a habitar en un templo hecho de manos humanas. Él se ha provisto de cada uno de nosotros que le amamos, que le buscamos, que tenemos fe y confianza en Él para allí habitar. Hoy podemos entonces experimentar el increíble poder de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a ver en el Salmo número 90, del versículo 1 al 10, cómo la palabra de Dios nos enseña que la presencia de Dios revela nuestros pecados secretos. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Vamos a leerlo. Si tienes a la mano tu Biblia, yo te pido que siempre la tengas a la mano para efecto de ir leyendo junto conmigo para constatar lo que estamos estudiando. ¿Ok? Esta es una oración de Moisés, un gran varón de Dios. ¿Ah? Y dice la palabra: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: conviértanse, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente, como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Fíjense cómo la palabra de Dios hace una reflexión muy fuerte allí en el versículo número 8. Y dice claramente: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Él es el único, mis amados hermanos, que con su sola presencia empieza a revelar nuestros pecados más secretos, nuestras actitudes más equivocadas, y que las tenemos ahí guardadas. Y la presencia de Dios es la única que puede sacar a flote todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros, muchas ocasiones, a través del tiempo, vamos guardando tanto ese pecado, lo vamos ocultando también, que muchas ocasiones ya ni siquiera pensamos que lo que hacemos es un pecado. Yo me acuerdo de un hombre que un día le estaba predicando la palabra de Dios, y abiertamente me decía que no podía entender el concepto de pecado, porque él argumentaba que había llevado una buena vida y no tenía conciencia de haber hecho nada malo en su vida. Dice: de hecho, bueno, pues yo siempre he tratado de hacer lo correcto, siempre he tratado de hacer el bien. Yo que recuerde, pues a nadie he ofendido, ¿no? A nadie le he lastimado, con nadie me he pasado de listo, siempre pago mis impuestos a tiempo, hago lo correcto, le ayudo a las viejitas a pasar la calle, si veo a una persona con necesidad, yo la aporto. Y pues para la vista del ser humano, pues efectivamente era una persona pues muy bien ordenada, educada, que de alguna u otra manera pues podría él argumentar mucho, ¿verdad? Pero un tiempo más tarde, en un fin de semana que me atreví a volver a platicar con él, de repente algo sucedió. Él tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y fue lleno del Espíritu Santo, mis amados. Lo que muchas veces hemos sentido cuando Dios toca nuestra vida y Dios se manifiesta a nuestra vida. Y de repente sentimos la presencia de Dios tan fuerte que no nos podemos contener. En ese momento, este hombre, cuando llegó
a esa posición de encuentro con Dios. Las lágrimas corrían por sus mejillas cuando de repente me empieza a contar cómo se había dado cuenta de lo lleno de pecado que había sido y había estado su vida, y de lo mucho que él ahora entendía que Dios le había perdonado. Bueno, eso es lo que a muchos de nosotros nos ha sucedido. Yo estoy consciente de verdad de qué tanto fue lo que Dios, o ha sido lo que Dios me ha perdonado. ¿Por qué? Porque sé de dónde Dios me rescató. Sé qué condición de vida llevaba, sé qué tipo de manifestaciones tenía muy equivocadas, pero le doy muchas gracias a Dios, mis amados hermanos, porque Dios ha cambiado en mucho mi conducta a través del perdón de mis pecados. Cuando yo entendí eso, yo empecé a cambiar radicalmente mis expresiones, mi forma de ser, mi estilo de vida. Hoy, la gloria sea para el Señor me ha dado una nueva oportunidad, soy una nueva criatura delante de Dios, tengo errores, de repente vuelvo a caer, de repente vuelvo a cometer errores, sí, efectivamente, pero no me basta más que corriendo llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname. Y he tratado de que cada vez que yo caigo, evitar volver a repetir eso en donde ahora yo comprendo que estoy ofendiendo a Dios. Luego entonces la luz de la presencia de Dios revela los rincones oscuros de nuestro corazón. Cuando nosotros nos atrevemos a pedirle a Dios que por favor, con el poder de su Espíritu Santo, saque a flote, saque a la luz esos pecados que hemos escondido, Dios es fiel y empieza a hacer todo eso, mis amados hermanos, y empieza a revelar aquellos pecados que nos gustaría hasta esconder nosotros mismos y hasta de nosotros mismos, ¿verdad? Hay ocasiones que, como les digo, esos pecados se han vuelto tan cotidianos que hasta parece como que no pasa nada. ¿Cuántas veces hemos estado en una ira desmedida? De repente no controlamos nuestra condición y obviamente llevamos nuestra ira hasta pecar, hasta ofender, hasta lastimar, y sobre todo a las personas que amamos, que es lo peor. Decimos que amamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, y al momento de no tener ese dominio propio, porque ya es una costumbre para nosotros, es un estilo de vida, el reaccionar agresivamente, el reaccionar iracundamente, pues llevamos esa ira hasta el pecado. La palabra de Dios nos dice que podemos airarnos, podemos mostrar nuestra molestia, pero sin la necesidad de pecar, sin la necesidad de ofender, de lastimar, de herir. O sea, yo puedo decirle a alguien, ¿sabes qué? Mira, lo que tú estás haciendo me lastima, me duele, me molesta, es más, y hasta ahí yo no peco, yo simplemente le estoy haciendo la observación. Pero eso es muy diferente a que cuando algo me molesta, reaccione de la manera como, por ejemplo, antes reaccionaba, ¿verdad? Que podía yo llegar hasta los golpes o a decir majadería y media, ser agresivo, gritar, no ser condescendiente. Y muchas veces a los que más ofendía, pues era, por ejemplo, a mi papá y a mi mamá. ¿Por qué? Porque yo no tenía control de mí mismo. Pero ahora, la gloria sea para el Señor, porque pues ahora tengo una condición diferente. Y perdónenme que lo diga a título personal, pero es lo que yo he vivido. Yo sé que tú seguramente has pasado por situaciones muy similares en esos pecados que has tenido ocultos o que se han vuelto ya tan cotidianos que piensas que ya no son pecados. Pero el Señor puede llegar y va a llegar a sacar todo eso a la luz para que puedas tú venir a hacer rectificaciones, una rectificación correcta para tu vida. Y cada día ir dejando atrás todo eso, mis amados hermanos. El salmista así lo dice, ¿verdad? Señor, tú has sido nuestro refugio. Ante ti has puesto nuestras iniquidades. A la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos vienen. Amén. Entonces, cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, pues más brilla la luz y resalta nuestro pecado. Y allí es a donde nosotros tenemos que aprovechar. Si Dios saca a flote algo de tu condición,
pues de volada ahí, de momento, rápidamente hay que hacer cambios radicales. Hay que venir a una condición de hacer teshuvá, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que verdaderamente traiga una convicción de cambio. Y entonces quitar de esa actitud, esa actividad, esa condición de nuestras vidas. El apóstol Pablo comenzó por describirse como el más insignificante de los apóstoles. Eso lo podemos leer ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Más adelante, él se llamó a sí mismo el más significante de todos los santos, en Efesios 3:8. Y finalmente terminó por describirse como el peor de los pecadores, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Y miren, no es porque se hubiese vuelto peor, simplemente a causa del increíble poder de la presencia de Dios, se fue haciendo más y más consciente de la luz que brillaba en su corazón. Nosotros tenemos que ver cuando Dios está en nuestra vida, que está iluminando cada vez más nuestra conciencia, nuestra verdad, todo nuestro ser, pues va a sacar a flote todo aquello que nos estorba para crecer espiritualmente, para poder ir a más. Acuérdense que Dios nos va a llegar a presentar un día delante de Él sin mancha, sin arruga, puros, ¿verdad? Perfectos. Esa es la palabra técnica. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, mis amados. Él tiene el poder de limpiar nuestra vida de pecado, sí, lo hizo a través de la cruz del Calvario, por la sangre de Jesucristo, por el mérito de Jesucristo. Ahora ustedes y yo venimos a ser justificados por la fe que ejercemos en Él. Así lo dice Romanos 5:1. Pero tenemos nosotros que ir rectificando cuando Dios nos está dando la oportunidad. Para eso Dios nos permite seguir aquí en la tierra, porque pues lo de menos sería que el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pues el Señor nos hubiera llamado a su presencia, y qué felicidad, ¿verdad? Porque ahí pues Él se hubiera encargado de todo, absolutamente. Pero Dios nos permite caminar en la tierra todavía un tiempo. ¿Para qué? Primeramente, para ir rectificando nuestra vida, y segundo, para dar testimonio del poder de Dios. Lo que yo acabo de comentar de mi persona justamente es eso, un testimonio del poder de Dios. Dios cambió mi vida. Hay gente aquí que me conoce, es más, desde niño, gente que vivió a pocas casas de mi casa cuando nosotros llegamos a Toluca por primera vez, ahí en la colonia Comisión Federal de Electricidad. Y toda esta familia que está aquí presente no me va a dejar mentir. Yo tenía un estilo de vida y una actitud terrible, pero el Señor cambió mi vida. Y eso es lo que viene a hacer a tu vida también. Mis amados, muchas veces a la gente puede parecerle muy negativo el hecho de que Dios saque a la luz sus pecados. Pero fíjense bien que Dios no lo hace en una actitud de señalamiento ni de exposición. Nunca lo va a hacer porque Él es un caballero, y nunca va a hacer las cosas como para ponerte en evidencia y para hacerte sentir mal. No, lo hace desde lo profundo de tu corazón, en una convicción propia, para que tú hagas los cambios necesarios, mis amados. De hecho, por ejemplo, para Pablo era todo lo contrario. Él se sabía en una condición de donde Dios lo rescató. Recuerden que él perseguía a la iglesia de Jesucristo, y cuando le sale al encuentro ahí en el camino a Damasco, y él reconoce que su condición estaba terriblemente mal delante de Dios, y hace una exposición como lo hemos visto ahí en el libro bueno, en la carta a los Romanos, y en cada una de las cartas, Pablo hace una exposición de cómo se siente a gusto con el hecho de que Dios ha puesto toda su condición para que él pudiera ir rectificando y pudiera ser mejor. El sentimiento de sobrecogimiento que tenía Pablo estaba lleno de gratitud y de alabanza, porque sabía que era perdonado sin importar los fallos que había cometido. Y ahora podía conocer una relación estrecha con Dios. Ahora podía tener
eso que Dios nos llama, a lo que Dios nos llama, no a una religión. Recuerden que nosotros no buscamos una religión. Nosotros lo que verdaderamente queremos y tenemos para la gloria de Dios es una relación con Dios. Y es a lo que Dios nos llama, ¿verdad? En ese sentido, como cristianos, podemos esperar tener esta relación que perdura para siempre, eterna, en la presencia de Dios. Dios es eterno. De hecho, el Salmo 90 que acabamos de leer, en el versículo 2 lo dice claramente. Hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Él nunca cambia. Recuerden que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero también es eterno e inmutable. No cambia, ¿verdad? Entonces, vemos eso en contraste con la fragilidad de la vida humana. De hecho, el salmista nos recuerda que volveremos al polvo como mortales. Este estuche, este cuerpo físico, tendrá que regresar de donde fue tomado y volveremos al polvo. Nos recuerda claramente que somos como la hierba, ¿verdad? Que florece en la mañana y en la tarde ya está seca y marchita. Y que nuestro tiempo de vida habitual, pues es de 70 hasta 80 años. 120 años es lo que normalmente la Biblia reconoce como tiempo tope en esta actualidad. Pero a partir de ahí, mis amados, pues vendrá la eternidad. La naturaleza eterna de Dios es parte de quién es Él. Y para nosotros, la vida eterna, pues no es algo natural ni automática. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es por eso que nosotros necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón, como ese abogado, como ese intercesor, como el que sustituyó la condición de nuestra vida, su vida por nuestra vida. El pago de nuestros pecados, Él los llevó en la cruz del Calvario. Y eso ahora trae justificación a nuestras vidas delante de Dios. Y es por eso que tenemos que darle gracias a Dios en todo momento por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado e injusticia, nos limpia de toda maldad. Tenemos que darle gracias porque por medio de Él tenemos acceso a la increíble presencia de Dios. Y pues esto nos lleva justamente a estudiar ahora, a leer en la carta a los Romanos capítulo 15, del versículo 14 al 33, y vamos a ver cómo la presencia de Dios pues viene por medio del poder del Espíritu Santo. Vamos a leer para que tengamos esa referencia bien establecida. Dice el apóstol Pablo en Romanos 15, versículo 14 en adelante. Dice, pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a ustedes, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes una vez que haya gozado con ustedes.
Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. ¿Ok? Bueno, la presencia de Dios cambia radicalmente nuestras vidas y la de los demás. Da poder a nuestras palabras y a nuestras acciones, haciendo posibles las señales y los milagros que hemos visto últimamente. Esto era lo que caracterizaba a la iglesia primitiva y es lo que debe caracterizar el día de hoy a nuestras iglesias. Y en especial al Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en medio de nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Cuando Pablo comienza a llevar la gran epístola, esta carta a los romanos hacia su conclusión, habla de su llamado personal. Dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Y yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Eso lo dice el versículo 16 de Romanos 15. Un sacerdote es, entre otras cosas, mis amados, una persona que acude a Dios de parte del pueblo y va al pueblo de parte de Dios. En este sentido, ahora todos somos sacerdotes. De hecho, así nos declara Dios a través de su palabra. Ahí en la primera carta a los tesalonicenses. ¿Ok? Entonces, ustedes y yo estamos en el servicio sacerdotal, allá donde cada uno de nosotros estemos llevando ese mensaje de Dios a las personas que Dios nos permita tener en contacto. Así como cuando acudimos a Dios intercediendo y orando por aquellos que están aún fuera de la iglesia, para que lleguen al conocimiento de Cristo. Ahora, ¿verdad? Nos hemos dado a la tarea de estar orando por mucha gente que tiene necesidad no solamente física, sino también espiritual. Entonces, mis amados, pues nosotros somos embajadores, como lo dice la palabra de Dios, del reino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso podemos llevar la palabra y debemos llevar la palabra. Entonces, cuando la gente llega a Jesucristo por medio de la exposición de la palabra, pues esas personas que nosotros llevamos a los pies de Cristo se vuelven una ofrenda aceptable a Dios. Y esa ofrenda, esas personas, pues son santificadas por el Espíritu Santo de Dios. Así lo dice el versículo 16. Entonces, la ambición de Pablo era predicar el Evangelio donde Cristo no era conocido. Dice él, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y lo hizo procurando que los gentiles llegaran a obedecer a Dios. Y él mismo afirma, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes. Nosotros tenemos que tener esa misma ambición, mis amados, de poder predicar el Evangelio a donde Jesucristo no sea conocido, a donde todavía no haya llegado la palabra de Dios. Tenemos que también tener una proclamación del Evangelio integral, como lo hizo Pablo, como lo hizo nuestro Señor Jesús, en donde las palabras de su predicación fueron acompañadas de la demostración de la llegada del reino de Dios. Y aquello supuso tres cosas. Primero, palabras. El Evangelio es el mensaje más poderoso del mundo. Y tú y yo lo hemos experimentado. ¿Qué poder tiene? El poder de transformar vidas.
tú eres una expresión de esa realidad. Dios ha hecho algo increíble en tu vida. Tú lo puedes reconocer. Tú puedes dar testimonio de cómo eras antes de venir a los pies de Cristo, cómo Jesucristo te alcanzó, cómo tuvo misericordia de ti y ahora cómo eres. Y ahí está el poder de la palabra de Dios. Pablo, pues simplemente proclamó el evangelio con palabras. Así lo dice el versículo 18 de Romanos 15. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Pues proclamar el evangelio con palabras. Y por eso estamos siendo enseñados. Pero también tiene que proclamarse el evangelio con obras. Miren, proclamar íntegramente el evangelio no solo supone palabras, sino también acciones. O sea, ahora no solamente es con palabras, sino también con obras. Por ejemplo, Pablo actúa a favor de los pobres, como vemos aquí, y dice, escribe ahí entre el versículo 26 y 27 de Romanos 15, tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén, para servirles con las bendiciones materiales. O sea, pone en práctica lo que Jesucristo nos enseña y nos dice, no solamente le digas a un hermano que Dios te bendiga si tú tienes la oportunidad de proveer para su sustento, porque Dios te llama a hacerlo, ser dadivoso. Tenemos que hacerlo con obras también, no solamente con palabras. Tenemos que aprender a dar de gracia lo que nos ha sido de gracia dado. Amén. Dios nos ha dado de gracia pues todo lo que tenemos. De la mano de Dios hemos tomado absolutamente todo, mis amados. Absolutamente todo. La vida, la salud, la economía, la provisión, nuestro hogar, lo que tú y yo podemos tener, todo absolutamente proviene de la mano de Dios. Y hemos sido grandemente bendecidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No solamente proclamar con palabras, sino con acciones. Cuando tú llevas la palabra de Dios y ves que la persona a la que tú le estás predicando tiene necesidad de algo y tú puedes suplirlo, hazlo con gozo y alegría en tu corazón. Tú vas a ver cómo Dios seguirá proveyendo. Él no cambia. Y si te ha provisto previamente, te seguirá proveyendo después. Tú no tengas temor por darle algo a alguien de lo que Dios te ha dado, porque Dios no es un Dios deudor. Siempre va a dar más de lo que hasta nosotros necesitamos. Él es misericordioso, amoroso. Él es nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y por lo tanto allí tenemos que vivir la experiencia de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, no solo con palabras, sino también con hechos, con obras, con acciones. Si te es necesario apoyar en alguna actividad a alguien, hazlo con gusto. Hazlo para la gloria de Dios. Que puedas meter las manos a la actividad de alguien porque necesita en ese momento que alguien le apoye, que alguien le ayude, hazlo con gusto. Y vas a ver cómo Dios no solo te bendice a ti, sino que también bendice a esa persona. Y viene el cambio, y viene esa condición en donde Dios se manifiesta con poder y gloria. Y también tenemos que hacerlo con prodigios. No solo es de palabra, no solo es de acción, sino ahora también con prodigios. Miren, la proclamación del Evangelio de Pablo conllevaba la demostración del poder sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Qué hacía? Dice el versículo 19, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Mis amados, nosotros también podemos ministrar sanidad a la vida de la gente. No es por nuestro poder, ni siquiera debe de ser como para nuestra vanagloria. Que Dios nos use grandemente, que seamos instrumentos útiles para que a partir de lo que nosotros declaramos en oración, en intercesión, Dios obre y traiga sanidad a la vida de la gente, por ejemplo. O en su defecto, que Dios haga prodigios, maravillas, milagros a través de nosotros. Solo Dios sabe cuándo Él va a hacer algo y en la vida de quién. Él es el soberano, Él es el que toma las decisiones. Nosotros solamente vengamos delante de su presencia a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí y no solamente envíame, úsame. Y van a ver cómo Dios obra con poder y gloria.
A la gente quiero decirles que les afecta más lo que ve que lo que oye. Y eso es una realidad. Nosotros sabemos que nuestra enseñanza mayor va a ser con nuestro ejemplo, no con nuestras palabras. Se ha dicho que lo que entra por el ojo vale el doble que lo que entra por el oído. Nosotros normalmente somos visuales para nuestro aprendizaje. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a rogarle a Dios que obre con poder, con autoridad, con gloria a través de nosotros. Pablo da una doble porción, da señales y da milagros para que lo vea el ojo y solo una porción para que lo oigan los oídos, palabras. ¿Se dan cuenta? Entonces, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés trajo un gran derramamiento de la presencia de Dios, quien ahora está presente entre su pueblo por el Espíritu Santo. Él se ha derramado y Él sigue derramándose, sigue viniendo como un vino nuevo, como un aceite fresco. ¿Ah? El día de ayer tuvimos una experiencia maravillosa aquí en la iglesia. Quienes estuvieron presencialmente, pues pudieron ver cómo Dios obró un milagro maravilloso. Y la verdad, mis amados hermanos, es que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Él está presente en la asamblea de la comunidad, en esta asamblea que Hashem ha llamado, porque todos nosotros atendemos a ese llamado, a esa gran convocación que el Eterno hace para con todos aquellos quienes hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y Él está presente en tu corazón, así verdaderamente. Hoy hay que orar para que el Señor restaure en su iglesia el increíble poder de su presencia entre cada uno de nosotros. Que derrame otra vez su Espíritu Santo todos los días sobre mí, sobre ti, sobre todos nosotros. Que veamos vidas radicalmente cambiadas cuando la gente venga a la obediencia de Dios mediante lo que cada uno de nosotros digamos y hagamos, por el poder de las señales y los milagros que Dios permita que se realicen en esos momentos. Que seamos útiles delante de Dios. Que seamos verdaderamente útiles delante de Dios, mis amados. Esto, a final de cuentas, tenemos que comprender que la presencia de Dios exige respeto. Nosotros nunca nos debemos acostumbrar a dar por supuesta la presencia de Dios. Él está presente con cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo que ahora vive y mora en nuestras vidas. Fíjense bien, Dios preparó a su pueblo para este extraordinario privilegio. En el Antiguo Testamento, recordemos que el arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios. ¿Ok? Y la Biblia nos muestra cuán importante era esta situación. Y así nosotros podemos ver que, por ejemplo, David consultó con sus líderes y después dice a toda la asamblea de Israel: si bien les parece y si es lo que el Señor nuestro así desea, que traigamos de regreso el arca de nuestro Dios. Y a la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Y fueron para trasladar el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre del Eterno. La sacaron David y todo Israel, danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, de arpas, panderos, címbalos y trompetas. Esto lo podemos leer allí en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 12, entre los versículos, en el capítulo 13, perdón, de los versículos 1 al 8. Y vemos cómo la presencia de Dios obligaba a todas las personas a tener gran respeto por Él. Mis amados, el arca, por ejemplo, era un pequeño cofre cubierto de oro que contenía, entre otras cosas, las tablas de piedra con los 10 mandamientos, ¿verdad? Y era el objeto más sagrado en todo aquel sistema basado en la adoración que se practicaba
en el tabernáculo. Y servía primariamente como un símbolo de la increíble presencia de Dios, cuya nube gloriosa se posaba sobre ella. Eso lo podemos leer ahí en el primer libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 6. Y también lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 22. Y también lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 7. Entonces, vemos cómo la presencia de Dios traía grandes bendiciones. Cuando el arca de Dios estuvo, por ejemplo, con la familia de Obed-Edom durante 3 meses, dice el primer libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 14, el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Por otro lado, se le tenía un gran respeto, y cualquier cosa que le faltara al respeto acarreaba un severo juicio. Mis amados, nosotros tenemos que tener un gran respeto por la presencia de Dios en nuestras vidas. David tuvo un gran respeto y reverencia por Dios y su bendita presencia. Y como resultado, como lo acabo de comentar, el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom. David sabía que su posición de liderazgo provenía del Señor. Toda la posición de liderazgo, David siempre la atribuía al poder de Dios, a que Dios le había provisto de eso. Y siempre le pedía la guía de Dios con regularidad para saber qué tenía que hacer. Y Dios le contestaba, mis amados hermanos. ¿Qué tenemos que hacer ustedes y yo? Siempre pedirle a Dios la guianza divina. Siempre buscar la presencia de Dios y reconocer que todo lo que nosotros podemos hacer viene del Señor, porque Él así lo quiso. Amén. Entonces, como resultado, fíjense lo que sucede. La fama de David se esparce por toda la tierra y el Señor hizo que las naciones le tuvieran temor, le temieran a Él. La palabra temer significa un gran respeto. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender cuando les decimos que tenemos temor de Dios. Es un respeto reverente. Amén. Y eso es lo que debemos hacer tú y yo. Cuando Dios se manifieste en nuestras vidas, nosotros tenemos que manifestar un temor reverente, un respeto, una condición en donde a Dios se le da todo lo mejor. Imagínense, David respetó la presencia de Dios y Dios lo honró y lo ungió de tal manera que todos respetaron a David. Cuando tú respetas a Dios, cuando tú tienes un temor reverente a la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, Dios va a exaltarte de una manera como ni te imaginas. Entonces, mis amados, el poder de la presencia de Dios en nuestra vida siempre va a traer bendición. Y hay que darle gracias a Dios porque por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos a su trono con decisión, con confianza, con seguridad. Podemos darle hoy gracias porque por medio de su Espíritu Santo, Él pone su presencia a nuestro alcance todo el tiempo. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar. Este es el tema del día de hoy. Creo que vamos a dormir más que bendecidos. La presencia de Dios está con nosotros. Hoy el Señor nos ha enseñado algo grandioso y debemos ponerlo en práctica. Amén. Recuerden que todo lo que nosotros estamos estudiando no es para solamente atesorarlo, no es solamente para hacernos cabezones con mucho conocimiento. Eso no es de relevancia para Dios. Lo que Dios quiere es que después de tener ese conocimiento, lo bajemos a nuestro corazón y lo pongamos en práctica. Amén. Entonces, hagamos lo que nos corresponde el día de hoy. Y van a ver que la gloria de Dios se manifiesta de una manera excepcional. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios y que el Señor